Esta mañana vamos a dirigirnos hacia el final de la epístola a los Corintios. Vamos a ver las exhortaciones finales que tenemos aquí. Si el Señor nos ayuda, estaremos viendo desde el versículo 13 en adelante. Primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículos 13 en adelante. A manera de resumen, veíamos hace ya algunas semanas que el apóstol Pablo estaba anunciando su visita. Les iba a visitar un padre espiritual y él, no pudiendo acercarse inmediatamente a los corintios y salvarlos del camino que estaban tomando o despertarlos de la ebriedad del pecado en la que estaban, o de confirmar a aquellos que estaban siguiendo al Señor con sencillez y en lo correcto, no pudiendo hacer eso, anunciaba su llegada, anunciaba su visita. Y vemos aquí que aunque Pablo no pudo llegar, sin embargo, Pablo les recordó a quienes tenían a su lado. Pablo les hizo ver que aunque él no estuviese presente con ellos, habían otros que estando al lado de ellos habían madurado, habían crecido y estaban plantados frente a la casa de Dios como palmeras, frente a la casa de Dios como árboles que estaban dando su fruto a su tiempo, que su hoja no estaba cayendo, y tenían el mismo tiempo de haber compartido con el apóstol Pablo. Y esto vemos que el crecimiento en Cristo que cada uno de nosotros puede tener no se limita exclusivamente a la presencia de un hombre, sino a la disposición, a lo que hagamos nosotros con la palabra recibida, con la palabra implantada. Hermanos, hubieron hombres de los cuales se bautizó, como el etíope, y no volvió a ver más a Felipe, y llenó Etiopía con el evangelio. Se dice que él fue el catalizador. ¿Cuánto escuchó ese hombre de Cristo? ¿Cuánto escuchó ese hombre de quien lo instruyó? Felipe, en un viaje, hasta que encontró agua, un charco para bautizarse, y no lo vio más. Pero se nos dice en Hechos que fue gozoso su camino. ¿Cuánto necesitamos nosotros para madurar en Cristo? Podríamos ser como los corintios infantiles y decir, bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Si él no está conmigo, no creceré. Pero el apóstol Pablo va y les dice, mira al lado, tienes a Estéfanas, tienes a Gallo, tienes a Crispo. Y aunque no son Pablo, Pedro y Apolos, sin embargo, pudieron crecer y sin embargo son los medios por los cuales Dios los bendice, y mirad a los tales. Hoy veremos un pasaje que va en sintonía con eso. Pablo va a hablar exhortaciones finales a este pueblo. Les va a decir en pocas palabras lo que ya había dicho antes. Les va a asegurar esta carta. Vemos nosotros en el versículo 13 de este capítulo lo siguiente. Dice Pablo, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Os ruego pues, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, los cuales son las primicias de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos, que vosotros os sujetéis a los tales y a todo el que ayuda y trabaja. Me regocijo con la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acaico, porque estos suplieron lo que faltaba de vuestra parte, porque dieron reposo a mi espíritu y al vuestro. Reconoced pues a los tales. Las iglesias de Asia os saludan. Os saludan mucho en el Señor Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con beso santo. La salutación es de mi propia mano, de Pablo. Si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea anatema. Maranata. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén. Vemos las instrucciones de los versículos 13 y 14, y a partir del 15 vemos ejemplos vivos en la iglesia del Señor que están haciendo esto, que están velando, que están siendo firmes en la fe, que se están portando varonilmente. En el verso 13 y 14, Pablo les dice lo que han de hacer toda la iglesia, y a partir del 15 pone ejemplos a seguir. Los ilustra de quienes están viviendo esta verdad.
Nos dice el primer verso que hemos leído, velad. Cuando nosotros leemos esta palabra en las Escrituras, generalmente lo relacionamos con dos momentos. Velad para la venida del Hijo, velad porque no sabemos cuándo va a llegar el Señor como ladrón por la noche, nos dice Mateo 24:42, por ejemplo, velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nosotros sabemos que es verdad. No hay ninguna postura escatológica que diga el Señor Jesús vendrá en el 2030 y algo o en el 3000. No hay, no sabemos eso. Velar. Por tanto, todas las generaciones tienen que estar expectantes de que su Señor ha de venir a cosechar lo que ellos han sembrado y lo que ellos también son, si son trigo, son cizaña. Mateo 25, verso 13 también nos dice que no sabéis la hora que ha de venir el Hijo, velad por tanto. Pero además del día del juicio, hay una situación, un contexto en el cual se nos llama velar, con mucha más frecuencia que del día del juicio. ¿Cuál es? La palabra de Dios, ¿a qué nos llama a velar? Mateo 26, verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El énfasis de la Escritura sobre la palabra velar recae en estar atentos porque el pecado está a la puerta. El pecado no está a la otra calle. El pecado no está en el pueblo de al lado. El pecado está en la puerta tocando de cada creyente, de cada familia. El pecado no está lejos de nosotros. De hecho, el pecado mora en nosotros. El pecado ya es un huésped que tenemos. Y el pecado no va a morir hasta que nosotros muramos. El pecado no va a dejar la contienda y no va a dejar de intentar seducirnos hasta que vayamos con Cristo. Mira lo que dice el apóstol Pedro en la primera epístola suya, en el capítulo 5, verso 8. Fíjate las palabras con las que él quiere advertir a la iglesia. Le faltan ilustraciones para decirlo. Le faltan palabras para advertir a la iglesia de esta gran verdad. Dice, Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Independientemente de la posición escatológica que tengamos, esa es una realidad. El pecado, el mal, el maligno busca, el padre de mentira, que caigamos también en la mentira. Dentro de nosotros tenemos la semilla del pecado que busca lo mismo. Fíjate lo que él describe. Está como león rugiente buscando a quien devorar. Lo que el pecado le hace al hombre no son cosquillas, digámoslo así. No se acerca al hombre para hacerle un favor, se acerca para devorar algo de él, para derrumbar parte de su casa, para quitar parte de su alma. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, versículo 6, el apóstol Pablo hablando acerca de lo mismo. Primera de Tesalonicenses 5, 6, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos como los demás, velemos, seamos sobrios. ¿Quiénes son los que duermen? Los que todavía no les ha amanecido Cristo y están en sus pecados, borrachos y dormidos. Ojalá eso fuera algo exclusivo de los no creyentes. Ojalá el cristiano no tuviera que escuchar estas advertencias, pero por nosotros escribió lo que se escribió. Nosotros, cual hijo pródigo, podríamos apartarnos de la casa del Padre y frecuentar los bares del pecado, frecuentar las tabernas de maldad y sumergirnos. No estoy hablando que solamente vayamos a un bar, a una cantina. Con un móvil puedes beber de las fuentes de maldad. Con una mirada, con una conversación imprudente, puedes sumergirte en el pecado. Puedes embriagarte con él y dormirte. Pablo está diciéndoles a ellos, en otras palabras, velad, porque estáis muy dormidos. Imaginemos, si tenemos una casa que cuidar, si tenemos nosotros el trabajo de celador, vigilante, como sea que se pueda decir, este oficio de guardia, y el pecado está a la puerta, seríamos completamente negligentes
seríamos infieles si no velamos. Solamente si en eso consistiría nuestro trabajo y nos dormimos, tenemos que dar por cierto que se nos ha colado algo. Se nos ha colado alguien en la ciudad, en la cabeceada que hemos dado. Se nos ha colado alguien que pueda hacer daño a nuestros conciudadanos. Y si es tu casa, y si Dios nos pone como guardián de nuestra casa y no estamos velando, no estamos buscando al Señor como se debe, no estamos perseverando en traer la palabra y alumbrar el hogar, no estamos buscando juntos al Señor, toda la familia, y el varón, como veremos luego más adelante, no está empujando del carro para que en la familia tema a Dios. Bueno, tienes que tener la certeza de que si te has cabeceado, como la virgen de la parábola, como las vírgenes de la parábola, se ha colado alguien en la ciudad. Y si hablamos de tu casa, se ha colado el pecado en casa. Esto no es para alarmarnos y perder la esperanza. Esto es para saber que Dios puede despertarnos y darnos las fuerzas para correr al pecado, para que de los límites del pueblo de Dios se expulse el anatema, se expulse la maldad. Hermanos, si hoy has cabeceado, si hoy te das cuenta de que no hemos vigilado bien, la viña que era nuestra no la cuidamos, hoy podemos decir: Señor, ayúdame a velar. Velar no significa no dormir toda la noche por orar. Creo que sabemos eso, hacer lo que nuestro contexto llama de pasar toda la noche en vela orando, no es lo que nos pide nuestro Señor. Nuestro Señor no nos pide un sprint espiritual. Es que hoy oré toda la noche, seguramente esta semana va a ir bien aunque no ore. No es eso. En algunos lugares se acostumbra a hacer un día se le llama vigilia o velar toda la noche para orar, y ya después de eso hemos espantado todo. No es magia la comunión con Dios. No es magia, ni es automática, ni es un acto de una sola vez. Nuestra salvación fue una sola vez y para siempre, pero nuestra santificación es un trabajo diario, y de hecho es nuestro primer trabajo, nuestra primera ocupación, es que en todas las cosas no haya anatema. Pablo les dice a la iglesia, a los corintios, velar. ¿A quién dices que vele? A alguien que se ha dormido. Todo mal pensamiento, toda impureza, toda codicia, todo celo, toda enemistad, en fin, muchos pecados están entrando por las puertas de la iglesia de los corintios. Claro, uno puede decir: bueno, yo estoy orando, yo estoy pendiente, no falta el sacrificio en mi casa, hacemos culto todos los días, y sin embargo, si en nuestra casa, a pesar de eso, hay celos, hay gritería, como dice el apóstol Pablo, hay envidia, hay codicia, bueno, estamos infiltrados en nuestra ciudad, en nuestra casa. Si alguien de nosotros cree que está velando bien, mídalo por los frutos del Espíritu en su hogar. El hogar de cada uno de nosotros tendría que ser, como dice el Salmo 128, donde los hijos, donde la mujer, donde todo el hogar, fluye de allí fruto abundante del Espíritu de Dios. Hay aceite en la mesa, hay fruta, hay todo don y dádiva allí. Aunque sea que hoy día comamos filete o legumbres, pero lo que no puede faltar en el hogar es el fruto del Espíritu. Si falta, es un buen indicador de que no estamos velando. Si hay griterío en el hogar, enemistad con el cónyuge, con los hijos, falta de respeto, si eres varón, por ejemplo, y no está faltando el respeto, no estás velando, no hay, algo se está colando. Tienes que dejar el vicio, tienes que dejar la ebriedad, el afán incluso. No hay nada con lo que nos podamos excusar para que los frutos del Espíritu de Dios no abunden en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque el Señor vino a traer vida y vida en abundancia. Lo único que puede impedir que eso llegue a nuestra mesa es el pecado. Porque la promesa del Señor es que todos los que creen en Él, de Él corra el agua viva. Si no corre el agua viva, las piedras las ponemos nosotros. Nosotros tapamos el caudal. Nosotros apagamos el Espíritu. Nosotros somos los responsables. Hombre, mujer, hijos, ocupaos en vuestra salvación, dice la palabra del Señor. Dice Proverbios 4:23 que hay que guardar una cosa. Este versículo a veces lo solemos utilizar para cuando los hijos están tal vez viendo por allí con quién se han de casar por ahí. Pero no se limita solamente a eso. No es Proverbios 4:23 no es un asunto de enamorarse, de cónyuge. Va más allá, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él
mana la vida. Solemos decirle esto: mira, no mires al filisteo o al tal, guarda. Pero este versículo va más allá de eso. Se nos llama a ser guardianes del corazón nuestro. Se nos llama a guardar nuestros ojos, nuestros afectos, de que sea cautivado por otra cosa que no sea Dios, de que sea cautivado por otra cosa que no sea lo que a Dios le agrada. Aún nuestros pasatiempos, placeres, deseos y planes deben ser aquello que a Dios le agrada. Si nuestras máximas aspiraciones, si nuestros pasatiempos o placeres van en contra de lo que Dios exige de nosotros, van en contra de lo que le agrada a Dios, entonces podemos decir con toda seguridad de que nuestro corazón, de donde emana la vida, tiene un Dios que no es el Señor Jesucristo. Suspirar, desear y anhelar cosas que el mundo quiere debe ser un indicador para nosotros de que nuestro corazón está siendo seducido por otra cosa. Debemos desear y suspirar por aquello que Dios nos manda en su palabra, por aquello que Dios le agrada. Alguna vez hemos meditado en esto, pero cuando somos pequeños, no todos los sabores que hoy nos gustan, antes nos gustaban. Por poner ejemplos, el café o una bebida de malta o algún tipo de dulce que es más bien intenso, agrio. Cosas que cuando éramos niños hacíamos arcadas, muecas de que no nos gustaba. Pero ¿cómo pasamos de un momento a otro? ¿Cómo pasamos de aburrirnos de las cosas que hoy amamos? ¿Cómo pasamos de estar en ese estado de ignorancia a disfrutar de esas cosas? Bueno, hay factores. Vemos a personas adultas que lo hacen, somos impelidos a ello, a probarlo por lo menos, pero sobre todo el gusto, la costumbre, el acercarnos a estas cosas, probarlas una y otra vez hasta encontrarles el encanto. Si nuestro corazón hoy suspira y se deleita y sus pasatiempos no son productivos para la gloria de Dios, es porque no hemos gustado lo suficiente. No hemos pasado demasiado tiempo perseverando en aquello que de verdad sabe a miel y que de verdad trae fruto y que alimenta como la leche. Solamente nos hace falta exponernos más a lo que la palabra dice que es agradable. ¿Quién de nosotros no se siente un poco extraño o alienado cuando el salmista dice en el Salmo 19 que la palabra de Dios es como miel que destila del panal? Uno tendría que confesar: Señor, no siempre tu palabra a mi paladar es miel. No siempre tu palabra sabe a mi paladar igual, y no siempre tengo la misma sed que me gustaría tener. Pero recordemos, hermanos, para pasar de niños a adultos en las costumbres, hay que abocarnos a ellas, hay que entregarnos a ellas. Se entiende no solamente la necesidad del trabajo, de pasar tiempo con el cónyuge, a menos que gocemos de ello, lo catemos, compartamos, pasemos tiempo una y otra vez, entonces vemos la belleza. Hay recuadros que algunos pintores hábiles hacen. Bueno, si hay gente que le gusta el arte, aquí contemplar las pinturas, los pintores esconden detalles para que los hombres que aprecian el arte se detengan y se maravillen y digan: wow, esto es una comunión entre el pintor y el que sabe apreciar las obras de arte. No es para todos. Nuestro Señor ha puesto en su palabra, ha puesto en las costumbres santas que vemos en ella, delicias que solo pueden ser capturadas por la frecuencia de observar, de imitar, de exponernos. No tenemos derecho a anhelar, suspirar por cosas que este mundo quiere, sino por las que Cristo nos dice que son buenas, que son agradables, que son perfectas. Dar esos pasos y comprobar y gustar a Dios. Deberíamos desear ser más santos, más responsables, más diligentes, más piadosos, más devotos, más intensos en nuestro compromiso con Dios. Deberíamos, en fin, estar alertas a los movimientos de nuestra alma, hermanos. ¿Cómo explicar esto? Nuestra alma se mueve más que nuestro cuerpo. Pensamos que nuestros ojos son rápidos. Pensamos que el oído lo capta todo. Pensamos, depende de lo que hagamos y la frecuencia con que nos movamos, que somos ágiles, rápidos. Nuestra alma es mucho más. Nuestra alma puede desplazarse de aquí a kilómetros y recordar al cónyuge que tal vez está lejos por la mañana. Estemos alertas al movimiento de nuestra alma y
encauzarla a los lineamientos del Señor. Que no se deje invadir fácilmente por cualquier tipo de pecado: codicia, celos, griteríos, iras, pereza, lujuria, cualquier pecado, en fin. Estemos atentos. Dice allí la segunda parte: estad firmes en la fe. Esto va ligado con lo anterior, pero hace énfasis en la doctrina, en la fe, como cuerpo doctrinal. El cristiano no solo debe velar para no caer en pecado, el cristiano debe velar para no caer en herejía, debe velar para no caer en una falsa doctrina, en una novedad. Si ya se nos advierte por un lado hay que alejarse del pecado, hay que alejarse de lo que tal vez nuestros ojos pueden ver, nuestros sentidos pueden desear. Ahora esto hay que sumarle que parte de la vigilancia es ver lo que creemos, lo que admiramos, lo que decimos, como lo que aprobamos, mejor dicho. Se nos llama a velar para no caer en doctrinas falsas. No debemos solamente preocuparnos para no ofender a Dios con lo que podemos hacer con nuestro cuerpo, sino con lo que podemos hacer con nuestra alma, con los pensamientos. Debemos preocuparnos de no ofenderlo, de tener pensamientos sobre Él, sobre su persona, equivocados. Mira lo que dice Efesios, la carta a los Efesios, en el mismo sentido el apóstol Pablo nos habla allí, porque aquí dice, estad firmes, como estar en un lugar, pero nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, el capítulo 4, verso 14, la misma exhortación de otra manera. ¿Qué es lo contrario a estar firme en la fe? Anclado en la fe, fluctuar. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, por la astucia que tienen ellos para las artimañas del error. Aquí a Pablo le faltan palabras también para identificar a aquellos hombres que llevan a los cristianos tras cualquier viento de doctrina, tras cualquier estrategia de los hombres. Hay hombres en la historia que se han levantado con un discurso poderosísimo para su propia gloria y hoy no están y no tienen legado y dentro de 200 años no tendrán memoria. Pablo les manda aquí a los Efesios a que no fluctúen. Para no fluctuar en la doctrina hay que conocerla. Nos dice en la segunda epístola del apóstol Pedro, el capítulo 2, en el verso 17 al 19, hablándonos acerca de esta fluctuación, pero hablándonos principalmente del carácter de ellos y de lo que ofrecen, pero no pueden dar. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 17 al 19. Estos son fuentes sin agua, nubes llevadas por la tempestad, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Porque, hablando arrogantes, palabras de vanidad, seducen con las concupiscencias de la carne, con disoluciones, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es vencido por alguno, también es hecho siervo del que lo venció. Hasta allí. Curiosamente, aunque se nos advierte contra la arrogancia, el hombre queda fascinado por ella. Mientras más arrogante se muestra el hombre, más se queda cautivado el espectador. ¿Pero qué son, según el apóstol Pedro? Son fuentes sin agua, nubes llevadas por la tempestad. ¿Y qué hacen estos hombres? Seducen las concupiscencias de la carne. En otras palabras, se basan su discurso en aquello que puede excitar los sentidos de los oyentes, excitar las expectativas que tienen. Cuidémonos de esto, hermanos. Dice, los capturan con esto a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. ¿Quiénes son los que verdaderamente habían huido del error? ¿De quién está hablando Pablo aquí? De los cristianos. Ser cristiano no nos vacuna contra este tipo de hombres. Al contrario, nos da el poder para emanciparnos de estos grillos, estos grilletes. Nos da alas, como el águila, para que nuestro pie no quede en la red, como dice el Salmo 11. Cambian de un lugar a otro, no profundizan en la palabra. Esto estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Simplemente quedaron cautivados por, tal vez,
un hombre, una personalidad, y a partir de ese hombre definen su teología. Eso es lo peligroso. Ven una personalidad que tocó, simpatizó, y a partir de eso su teología cambia. Si el tal hombre sedujo sus sentidos y bajo ese hechizo cambiaron sus principios, cambiaron la palabra, aunque nunca haya enseñado tal cosa la palabra de Dios. Aunque sea algo que contradiga los principales artículos de la fe, el hombre es tan susceptible a que sus ojos sean cautivados. Vamos a ponerlo de esta manera, hermanos. Hay un dicho común, algo que se suele decir entre el cortejo de un hombre o una mujer, que el hombre suele ser cautivado por los ojos y la mujer suele ser cautivada por el oído, por lo que escucha, básicamente. Se dice esto, se suele decir esto, casi parece de dominio público esta frase. Y Proverbios nos dice que el pecado se presenta, ¿en qué forma? Como una mujer. Esto no es una detracción a las mujeres. Está diciendo, pero está capturando los sentidos del varón, del cabeza de hogar, para que vea que el pecado se va a mostrar a él delicioso, seductor. A lo mejor detrás de esa seducción no hay nada más que un lobo, no hay nada más que el vacío, no hay nada más que la perdición, pero el hombre queda seducido. El pecado seduce, esa es su naturaleza. El pecado es el canto de sirena que está allí, que solamente quiere devorar una vez acercado el hombre allí. Estas metáforas que utilizaban los marineros. Pero si en el fondo escuchas esto, ellos animaban de una manera ilustrativa, mejor dicho. Se animaban a no caer en el canto de las sirenas, a no acercarse a las mujeres que veían en la bahía, porque no eran sus mujeres. Y los iban a destruir, los iban a destrozar. El pecado es eso, hermanos. Sí, detrás de la sirena hay un monstruo. ¿Y qué no te dice que detrás de la personalidad de la cual está cambiando tus principios bíblicos hay también un monstruo? Los que caen en el hechizo se han fijado en otras cosas que les parece más importante y no dudarán en canjear lo que saben de la doctrina cristiana por la falsa libertad que les prometen. Los corintios dejaron de creer en la resurrección. La resurrección de Cristo, la resurrección de los hombres, estaba implícita allí. Si tú ya no crees en la resurrección, porque viene otro maestro y dice que vivamos, comamos, estamos bien, ahora es todo lo que hay. Si tú rechazas la resurrección, rechazarás la resurrección de Cristo, su triunfo en la cruz, su seguridad de salvación y la esperanza futura de ser resucitado con Él. Claro, pero ellos no lo veían. Canjearon muy pronto la verdad. Vendieron la verdad parcialmente. Pero no hay parte de la verdad que nosotros podamos vender sin que no constituya un pilar de la construcción. Cada vez que se nos proponga negar un artículo de fe por medio de un personaje, aunque sea de renombre o muy alzado por la sociedad, tenemos que saber que se lleva con nuestra aceptación, con nuestra aprobación a tal persona o grupo de personas, parte del cimiento de nuestra casa. ¿Quién de nosotros canjearía por cualquier placer parte del cimiento de tu casa? Una columna, un muro de apoyo de tu casa, lo canjeamos por cualquier cosa, una suma de dinero. ¿Estarías dispuesto a que quitemos la mitad de ese muro de carga de tu casa? Yo creo que no. Y Cristo nos dice que todo aquel que lo oye edifica sobre la roca. No reemplacemos ninguna parte del cimiento de nuestros hogares por la ilusión de un hombre, de un grupo de hombres, de maestros, de nadie. Podríamos pensar nosotros, ¿qué enseñanza bíblica estamos canjeando hoy por una mentira? ¿Hay alguien que nos ha fascinado o algo en alguna medida que nos hace abandonar la sencillez del Evangelio, el primer amor? ¿Nuestra teología está basada en algún acontecimiento histórico o está anclado en los artículos de fe? Eso es importante, hermano. Nuestra teología y nuestro proceder no puede estar anclado en un hombre y un movimiento, sino en el artículo de fe, en la palabra. Cristo mismo se llama así el Verbo. Nuestra teología no puede girar en torno a las ideas de una gran figura de cualquier índole, económico o político incluso. Seamos serios, hermanos, seamos inamovibles. Pablo, en la mayoría de sus cartas, desea y exhorta claramente a los creyentes a que crezcan ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Si nos vamos a anclar en la roca, debemos conocer este material. Colosenses, vamos allí un momento, Colosenses 1, verso 9 y 10.
El apóstol Pablo a esta iglesia le dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta es la oración continua de Pablo. Pablo pedía que el pueblo conozca más a Dios, conozca más a Cristo. Para que no se mueva, no fluctúe, tiene que estar lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Dice aquí: crecer en sabiduría, en inteligencia espiritual, en el conocimiento de su voluntad. Este pasaje conecta de manera magistral lo que sucede cuando estamos conociendo la palabra de Dios y profundizando en ella. ¿Cuál es la consecuencia inmediata a esto? Para que andéis como es digno, dice el verso 10, llevando fruto en toda buena obra. Salmo 1. Todo lo que hace el varón que medita en la palabra de Dios día y noche, ¿qué pasará con él? Prosperará, su hoja no caerá, dará su fruto en su tiempo. Prosperar, si aclaramos este término, ya que estamos aquí, prosperar, a diferencia de los mercaderes del Evangelio, que solamente dicen que la prosperidad consiste en dinero, prosperar es una bendición integral, si se puede llamar de esta manera, que incluye un espíritu piadoso, un trabajo diligente, un fruto constante, una misericordia incesante, un contentamiento pleno. Puedes estar, por ejemplo, tal vez consiguiendo más esta semana, este mes o este año, digámoslo así, pero a costa de tu santidad, a costa de la santidad de tu familia, a costa de su bienestar espiritual. Entonces, si es así, no estás prosperando bajo los términos de Dios. Solo tienes unos billetes más, que de paso Dios podría tocar, quitar, elevar solamente un poco el cerco con el cual irnos acercado, y tu dinero el dinero que acumulaste, irse en reparar la desgracia. La prosperidad se mide de otra manera, con la cantidad de paz que hay en tu casa, por ejemplo. Lo que decíamos, han bajado ya los griteríos o las faltas de respeto entre el matrimonio se acumulan. Podríamos medirlo de esta manera: la prosperidad. La mujer es más sumisa, es más sujeta, respeta más la voluntad del varón. Puede llamar a su marido, como decía Sara a Abraham, Señor. El marido es capaz de amar a la mujer, de darle el tiempo y las cosas que el vaso frágil necesita. Han disminuido las faltas de respeto. Midamos la prosperidad como Dios la mide. Las muestras del amor del marido hacia la mujer han aumentado, o ella es la más impagada de todos los siervos que tenemos. El deseo entre los cónyuges ha crecido. Cuando vemos cantares, decimos: esto está pasando en mi hogar. El temor de los hijos está creciendo. Los hijos respetan más. Los hijos se sujetan más. Si hay un banquete, si hay manjares en la mesa, pero hay contienda, falta de amor, falta de respeto, no tienes nada. Lo que tienes es una osa a la cual le han quitado los hijos. Prefiero no comer carne, prefiero comer legumbres, pero que haya abundancia de fruto del Espíritu en mi casa, para ser verdaderamente prosperado. Prefiero no gozar de un filete miñón y no probar las delicias que puede haber traídas del confín de la tierra, pero quiero abundancia de paz en mi hogar. Quiero que fluya, que las ruedas de mi hogar no se estanquen, que corre el manantial de vida y de respeto y de amor que Dios dice. La honra que no falte. Ser honrado en tu hogar no tiene precio, pero esa honra hay que conseguirla, hay que cultivarla, hay que esforzarse por ella. ¿Quieres ser honrado? Tienes que trabajar en la seriedad, tienes que trabajar en la responsabilidad, tienes que esforzarte. La honra no se regala, Dios la manda, pero no crece como un hongo. Y el amor también, es más fácil amar cuando el sujeto es amable. Dios manda que las mujeres sean amadas. Las mujeres tienen que buscar ser amables. Y el engaño del mundo y la tendencia natural de la mujer es a arreglarse. No digo que sea pecado arreglarse, pero la hermosura no consiste solamente en eso. Hay que ser bellas espiritualmente como Sara. Hay que cultivar un espíritu afable, conductual, que permite tomar decisiones, que permite equivocarse incluso. Las mujeres tienen una tentación desde el principio, desde Eva,
de contradecir, de protestar. Bueno, es una tentación propensa. Vemos que Eva hizo exactamente lo que Adán le dijo que no hiciera. Fue acercarse al árbol del cual le dijo Dios que no comiera. Hay una tentación detrás. Hermanos, midamos en el caso de la mujer. ¿Son hijas de Eva? Sí, pero es mejor ser hijas de Sara. Como igual los hombres es mejor ser hijos de Abraham. Miramos la prosperidad no solamente por la cantidad de pan que tenemos, sino que el pan espiritual esté siempre servido en nuestra mesa, que no pase hambre nadie de lo que necesita. Que en nuestra casa haya colirio, que en nuestra casa haya vestido, que en nuestra casa haya oro de verdad, comprado en la mesa del Señor Jesucristo. En ese trono de gracia que está dispuesto a dar. Llama a la sabiduría en los primeros capítulos de Proverbio. Ven, compra de mí lo que se necesita. Oh, hermanos, aprendamos a medir nosotros la bendición. Fíjate, pasando ahora al otro punto del apóstol Pablo, 1 Corintios 16, en el verso 13 hacia el final, dice, la tercera parte del versículo, portaos varonilmente y esforzaos. Portaos varonilmente y esforzaos. La Escritura habla de ser varón o de ser hombre como sinónimo de ser valiente. Cuando nosotros leemos en el primer libro de Reyes, algunos recordarán cuando David va a morir y le dice a su hijo Salomón, lo primero que todo, sé hombre. Le dice, esfuérzate, sé hombre. Vamos a Primero de Reyes, ahí lo encontrarás. En el versículo 1 y 2 dice, y se acercaron los días de la muerte de David, y mandó a Salomón su hijo, diciendo, yo voy por el camino de toda la tierra, esfuérzate y sé hombre. Ahora, ¿a qué nos suena familiar estas palabras? Josué, las palabras que Dios le dio a él. Josué 1, verso 6 y 7. Fíjate lo que le dice el Señor. Son las mismas palabras puestas de la misma manera que David le dijo a su hijo Salomón. Dios le dice a su hijo Josué. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que yo juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Parte de la prosperidad que disfrutó Josué es que cuando él decía al pueblo, vamos por aquí, el pueblo decía, amén, vamos por ahí y a conquistar y de esta manera. Si la prosperidad se midiera solamente en términos económicos, cuando Josué hubiese dicho a la tribu, ve por allí, la tribu hubiese dicho, bueno, vas tú y los tuyos. La prosperidad también está cuando el pueblo se sujeta. Cuando los hijos se sujetan a los padres, cuando la mujer está siendo uno con el esposo. Pero ¿qué ha de pasar para que sea prosperado en todas las cosas que emprendan? Esforzarse y ser valiente. Fijémonos que la valentía, la que llama David a Salomón y Dios a Josué, es a qué? A guardar los mandamientos de Dios. El versículo 7 nos dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No se deja el ser valiente, el ser esforzado a cualquier cosa. No se le dice, sé valiente como son los filisteos, sé valiente como son los cananitas, sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Si vuelves, si no lo has perdido, el pasaje de Primero de Reyes, el esforzarse y ser valiente va en el mismo sentido. Fíjate allí. Primero de Reyes, capítulo 2, verso 3, ahí nos dice David a Salomón, esfuérzate y sé hombre, guarda la ordenanza de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y guardando sus estatutos y sus mandamientos y sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, en todo aquello que emprendas. En otras palabras, hermanos, tomemos la ley de Dios y seamos hombres decididos a hacer solamente lo que ella nos dice. Vamos a intentar hacer un ejercicio de esto. Si Dios nos manda esforzarnos en la ley, si tomamos a los 10 mandamientos como base de la revelación de esa ley, el primer mandamiento, a la luz de eso, nosotros tendríamos que no tener otro Dios más
que la Santa Trinidad, un solo Señor, un solo Dios de nuestra conciencia también. Según el segundo mandamiento, tendríamos nosotros que no tener ninguna imagen ya, dejar de una vez por todas de coquetear con el papismo y sus imágenes, no servir a Dios conforme nos plazca, sino según su palabra. El segundo mandamiento nos manda eso, destruir las imágenes y burlarnos de los que se fían de ellas, como lo hizo Elías. El tercer mandamiento, nuestra resolución varonil sería no tomar el nombre de Dios en vano. Se acabó ya, hermano, basta de las bromas con el nombre de Dios. Oh, Dios mío, ay. Incluso cuando se dice mi madre, se está refiriendo también a una alusión a la madre de Dios. No, hermanos, no tomar ya, se acabó las bromas en cuanto a los chistes con el nombre de Dios o con alguna anécdota de Jesús. Callaré a los blasfemos, resolver, callarlos. No puede nadie insultar a tu esposa delante de tus ojos, ¿o sí? No puede alguien insultar a tus hijos, a tu familia, delante de ti. Hay que resolver que nadie blasfeme en nuestra presencia, llamarle la atención de una o de otra manera, o por lo menos no consentirlos, guiar a los errados, guiar a los que teman el nombre de Dios. Según el cuarto mandamiento, tenemos que resolver dejar de usar ya el día del Señor para hacer nuestra voluntad. Lo que no podemos hacer durante la semana, allí va, en el día que es del Señor, y lo cogemos como cajón desastre. Debemos dejar de tomar ya, por ejemplo, el domingo para viajar o para recuperarnos de alguna resaca. Tenemos que resolver como Nehemías y reprender al que lo haga. En el quinto lugar, tenemos que dejar de una vez por todas de ser un parricida. ¿Qué es un parricida? Aquel que ofende e injuria a los padres. Alguien que hace mal a sus padres con sus palabras o sus acciones. Debemos actuar como Salomón, primero de Reyes 2:19. Él, cuando vio a su madre, aunque él era rey y sobre él descansaba la gloria de Israel, sobre su figura regia, él, a pesar de todo eso, cuando vino su madre se inclinó, en señal de que aunque él era rey sobre todo Israel, seguía al servicio de sus padres. Debemos resolver que en cuanto a lo que a nosotros respecta, cuidaremos del honor de nuestros padres, de todos ellos. No dejaré que nadie los humille, eso es nuestro deber. Los hijos de Noé, 2 cubrieron sus faltas y 1 se burló de su padre. ¿Quién fue ese? Cam. La maldición cayó sobre Canaán. Nosotros debemos ser de los que cubren las faltas de nuestros padres, no de los que las exhiben, no de los que se huelgan de ellas. No hay nada peor y más execrable, hermanos, que un hijo haciendo burla y escarnio de su padre, sea padre de carne o de sangre, o sea padre espiritual incluso. Tenemos que ser valientes y resolver. Yo no voy a participar de esas cosas aunque lo hagan el mundo. Yo no voy a perseverar en esto. No cuenten conmigo. Voy a defender la honra de... El sexto mandamiento, no matar, no me vengaré. Yo no me vengaré, no destruiré a mi prójimo ni con mi lengua ni con mis pensamientos. Resistiré a la sed de venganza y se la dejaré a Dios. No pensemos que la sed de venganza y el intentar salirnos con la nuestra es con una espada o con una pistola. Se puede hacer de muchas maneras. Dejaré la sed de venganza y se la dejaré todo el juicio a Dios. Qué difícil es, pero cuánto vemos en David que él sembró esa obediencia y lo cosechó con creces. Tuvo 2 ocasiones para deshacerse de Saúl, quien le perseguía, y no lo hizo. Y al final, su postrer estado, el postrer estado de David, el humillado, el que parecía que todos se burlaron de él, que pudieron correrlo como a un perro de su ciudad, al final él se sentó en el trono. No digo que nosotros seremos reivindicados de esa manera, porque esa fue David, el rey, pero de nosotros el Señor no dejará sin recompensa aún cuando decidimos no vengarnos. Séptimo mandamiento, no adulterarás. Tenemos que resolver que si somos solteros, hacer todo lo posible por preservarnos puros. No podemos admitir las bromas de los compañeros o las fotos o los mensajes o las insinuaciones que pueden hacer. Tenemos que hacer todo lo posible por conservarnos puros, no caer en lujuria, no caer en fornicación, no caer en nada que lo desagrade. Hacer todo lo posible, si no hay don de continencia, por casarse. Si soy casado, haré todo lo posible por amar a mi cónyuge, beber solo de mi fuente y beber
y saciarme, como dice también su palabra. Si soy viudo, casarme de nuevo o tener contentamiento como Pablo, si es que es el caso. Huir como José, resolver hacerlo como él, amar como Oseas. ¿Sabes quién es Oseas? Contentarnos como Pablo, si ya la vejez nos pilla muy adelantada, contentarnos como él. Huir como José, amar como Oseas fielmente hasta el fin, y una tras otra desplante tal vez, y contentarnos como Pablo en otro caso ya, cuando alguno de nosotros experimente la viudez, Dios quiera que todavía no. El 8º mandamiento, no robar a nadie, de ninguna mala arte. Tenemos que resolver no ser dados tampoco, no solamente al robo, sino al dinero fácil, no ser dados al dinero gratis. Hay precio. Tenemos que resolver decir como Abraham le dijo al rey de Sodoma. ¿Alguien recuerda que le dijo Abraham al rey de Sodoma? No voy a aceptar nada de ti para que tú no digas yo enriquecí a Abraham, porque el Dios Altísimo es mi proveedor. Tenemos que resolver no robarnos a nosotros mismos o a nuestros padres o a nuestros hijos. Y tú dirás, ¿y cómo me puedo robar yo a mí mismo, a mi padre o a mi hijo? ¿Cómo nos robamos? ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso? Perdiendo el tiempo, gastando en vicios. Si tal vez estamos en un contexto dando cuentas a un jefe, ser no diligentes con él. Y en lugar de ser los mejores, ser tal vez los peores. Pero no subjetivamente, porque hay jefes que pueden tener un problema con nosotros y buscarnos la quinta pata. Pero objetivamente, diligentes, buscar arduamente el pan necesario con justicia y ayudar a nuestro prójimo a hacer lo mismo para su bien. Resolver, hermanos, buscar el bien de Jerusalén. Eso no fue una oración hecha para un pueblo de antaño. Buscar el bien de Jerusalén en cuanto nos sea posible. 9º mandamiento, debemos resolver no usar nuestra lengua para hablar mal del prójimo, falsedad, chisme, callar al chismoso, cerrar la boca del mentiroso, del labio perverso, no estará junto a mí. ¿Quién lo dijo? En los proverbios lo encontramos. ¿Quieres afirmar tu trono, aunque sea pequeño y sea tu casa y tu parcela y los tuyos? Bueno, aparta el labio mentiroso de ti. 10º mandamiento. Deberíamos resolver y ser firmes en tener contentamiento, hermanos. Esperar pacientemente en Jehová toda bendición que anhela nuestro corazón. Buscarla de Él. Todo lo que anhelemos, hallarlo a la manera de Él. Si no, si es fuera de su ley, si es fuera del orden de Dios, tenemos que resolver ni siquiera desearlo. No arderé de envidia, como dice Santiago. Daré gracias al Dios del cielo, porque Él dio y quitó, y bendito sea su nombre. Resolver, decir eso como Job. Hay que ser hombres, hermanos. Hay que ser esforzados y valientes en guardar la ley de Dios, la ley de Cristo. En eso se nos manda ser valientes. Todas las cosas sean hechas con amor. Nos acercamos ya al final. Hoy no abarcaré todo, por lo menos las salutaciones las dejaremos para la otra semana, pero fijémonos en lo último que dice, en el verso 14, dice allí, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hay una frase coloquial que viene muy bien en este punto, que dice aquí el apóstol Pablo. Hay un dicho común, que lo cortés no quita lo valiente. Pablo está hablando de ser valiente, de ser esforzados, pero eso no es incompatible con la cortesía, la caridad, el amor. No es incompatible, si no, no lo dijese. Hay que resolver ser varoniles, ser hombres, proveer, cumplir nuestra palabra, honrar, defender la verdad, defender a los que debemos defender, pero todas esas cosas deben ser hechas con amor. Si salgo a trabajar y al llegar a casa vengo enojado o sin querer que nadie más sepa, me haga nada porque estoy muy ansioso por el día de mañana, no estoy siendo valiente de tener mi esperanza en Dios y no codiciar lo que tal vez hoy Dios no nos ha dado. Pareciera que cumplimos el mandamiento de trabajar y no robar, pero si llegamos afanados sobre medida y por causa de eso discutimos con la mujer o tratamos mal a los hijos o exprimimos más porque simplemente tuvimos un mal día o porque no estamos llegando al objetivo, a la meta, nos estamos olvidando de cumplirlo con amor. Amar no es solamente traer el pan, es traerlo con gozo para los tuyos. Fíjate, 2 Corintios nos dice, Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Y cuando nosotros decimos esto, pareciera que se limita al dar una ofrenda a la iglesia, a un necesitado en la iglesia. Pero si Dios quiere que demos obediencia,
quiere que lo hagamos alegremente, sin quejarnos, sin protestar. Todos los 10 mandamientos podríamos aplicarlo así. Ama a tu esposa con gozo, en el día bueno, en el día malo. Gózate en el trabajo que el Señor te da, aun cuando ese día tal vez haya ido a pérdida. Porque sí, hay días donde trabajando se pierde o salta algo que es necesario cubrir. Dios ama al dador alegre. Dios ama cuando le damos obediencia alegremente, confiando en Él, confiando en que Él ha planificado nuestro día, hermanos. Tú tienes tu agenda. Cada uno de nosotros sabe lo que va a hacer mañana, o tal vez hoy, las próximas horas. Cada uno sabe lo que va a hacer el día de mañana conforme se planifique. Y el Señor también ha planificado por encima de todo eso nuestros días. Y si mañana nos asola una calamidad, grande o pequeña, estaba en la agenda de Dios, aunque no en la nuestra. Y eso es lo que importa. Eso es lo que debe estar en nuestras mentes. Y si nos sale muchísimo mejor, no fue por la inteligencia sola de nuestro plan, fue porque Dios quiso bendecirlo. Tenemos que amar a Dios mientras le obedecemos, porque el que no ama no conoce a Dios, dice Primera de Juan, porque Dios es amor. Terminaremos rápidamente con unos ejemplos vivos de esto. Fíjate, el verso 15 nos dice: os ruego pues, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, los cuales son las primicias de Acaya, y que se han dedicado al servicio de los santos. Fíjate que se dice que la casa de Estéfanas es su nombre, su casa es las primicias de Acaya. Ahora, cuando decimos primicias, no solamente es que fueron los primeros conversos. La primicia es lo mejor de la cosecha primera para Dios. Lo que dijo Abel tenía animales, pero dio la primicia a Dios, el más engordado, el mejor, el más macizo para Dios. Y fíjate que ese calificativo que se le dio también a Cristo, porque Él es las primicias, también se le da a la casa de Estéfanas. ¿Qué podemos decir de nuestros hogares? No tendríamos nosotros, al igual que los corintios, al escuchar, mira, la casa de Estéfanas es las primicias, cómo sirven a Dios, dice aquí, se han dedicado al servicio de los santos. No deberíamos ser motivados a seguir su ejemplo. Nuestros hogares, hermanos, tendría que decirse de nosotros, son las primicias. Son los que se han dedicado a servir a los santos. Muchos teólogos acuerdan que cuando se dice aquí que se han dedicado, que Estéfanas posiblemente él no haya sido un oficial de la iglesia. Era simplemente un hombre que se había dispuesto a bendecir al pueblo de Dios. Esto lo dicen y lo recordamos hoy para entender que el dedicarse al servicio de Dios no tiene que ser exclusivamente la familia del oficial de la iglesia, los oficiales de la iglesia. La casa de este hombre era el buen fruto de lo más selecto de Acaya. Los está alabando por su amor al Señor, por el servicio que prestan a los santos. Y dice ahí, dedicado. Esta palabra es útil. No dice que han prestado un servicio a los santos. Dice que se han dedicado. Cuando tú dedicas algo al Señor, ya no lo usas tú, no lo usa tu familiar, no lo usa otro, sino solamente para el uso del Señor. Se dedica algo. Se dedicó a Samuel. A Samuel se le quitó de la tierra común a una tierra santa, donde estaba el tabernáculo. Estos hombres se dedicaron a servir a los santos. Se dedicaron, pusieron sobre sus objetivos el servir al pueblo de Dios, el atender al pueblo de Dios, en abrir sus puertas al pueblo de Dios, en pasar sus vidas buscando cómo bendecir al pueblo de Dios. Se han dedicado a eso. Ellos, cuando se bautizaron, supieron que fueron uno con Cristo, y Cristo es uno con su cuerpo, Cristo es uno con su pueblo, por tanto yo soy uno con el pueblo de Dios. La casa de Estéfanas, él y su familia se han consagrado para los santos. Ahora, fijémonos lo que dice allí. Vamos a saltarnos un poco la explicación que da. Dice que vosotros os sujetéis a los tales, a todo aquel que ayuda y trabaja. Pero fíjate por un momento primero en el 17, que dice: me regocijo con la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acaico, porque estos suplieron lo que faltaba de vuestra parte. Este Estéfanas, se habla mucho de él, si te has dado cuenta. De Estéfanas se ha hablado al principio de la carta, y se nos habla aquí 2 veces en un espacio tan corto. Se nos mencionó a la casa de Estéfanas y ahora a Estéfanas mismo. Eso nos habla de una realidad que hoy debemos meditar en ello, hermanos. Estéfanas, no solamente su casa servía a Dios, su mujer, sus hijos. Él se destacaba por su entrega en el servicio a Dios. Vamos a poner un ejemplo. No solamente la luz
de la Escritura nos revela esto, sino la luz de la naturaleza también. ¿Quién es en una pareja de animales, quién es el más bello? No en todo se aprecia esto, pero por ejemplo, cuando ponemos nosotros un león y una leona, ¿quién es el más bello aparentemente? El león. El pavo real, este es un ejemplo tal vez más ilustrativo. El pavo real, el macho, es el que tiene la belleza en él, el que tiene la cola, que es un abanico real, regio, digno de un rey. Salomón tenía pavos en su casa. El gallo, en un animal tan doméstico, el gallo es imponente, su aspecto es bello. Las gallinas son todas iguales, pero el gallo en medio se destaca. Lo mismo con un ciervo, un alce. ¿Por qué creemos que Dios hizo al hombre al macho en los animales más bello que las mujeres? Vamos a decir por qué no. Los evolucionistas dicen que lo hace para que pueda cortejar y para que pueda fácilmente aparearse y todo eso. Hasta ahí les ha llegado el conocimiento, la sabiduría. Pero Dios nos dice continuamente que aunque Cristo no era de una belleza externa diferente al resto de sus conciudadanos, Él era el más hermoso de todos los hombres, según el Salmo 45 y Cantares. ¿Por qué Dios hizo al macho entre los animales más bello que su pareja? Para que busque el hombre, al ver ese rasgo en los animales, una belleza superior para sí. El hombre tiene que ser el más bello espiritualmente de su hogar. El hombre tiene que ser la figura más espiritual de su casa, el que tira de la espiritualidad de los suyos. El hombre tiene que ser el más decidido a servir al Señor. Estéfanas se habló de él, de su casa, pero inmediatamente se habló de él, porque no solamente destacaba su mujer era espiritual, sus hijos eran espirituales, pero sobre todo él. Él era el que ofrecía que las puertas de su casa se abran para recibir a los santos. Él no se escaqueaba, digamos. Él quería ser padre de muchos. Nosotros tenemos que aspirar a eso, hermanos. Si eres hombre, si fueses un animal, si fueses un gallo, serías bello por naturaleza. Aunque tengas 1000 gallinas, todas te van a ver igual de bien. Pero Dios te ha creado hombre para que esa belleza la busques en Cristo, para que seas diligente y pujante y el vigor de tu juventud sea sobre todo vigor para cumplir la ley de Dios. Tienes fuerzas para ser bello espiritualmente. Cuando nosotros vemos esto, tenemos un digno ejemplo a imitar, que cuando nosotros digamos, mi casa y yo serviremos al Señor, como dijo Josué, también tenemos un ejemplo práctico aquí. Decir esto, mi casa y yo serviremos al Señor, es decir también, mi casa y yo seremos como la casa de Estéfanas, de este varón que está aquí, porque es de los pocos que se dice que con su casa sirvió al Señor. Orar por el pueblo de Dios, hablar con el pueblo de Dios, caminar con Él, alimentarlos, servirlos. Esto debe hacerlo toda nuestra casa, pero sobre todo el varón. Que nuestra casa se alegre con el pueblo, llore con el pueblo, forme parte de su suerte. Gracias al Señor que nos da buenos ejemplos para seguirlos. Vamos a acabar allí. La semana que viene, Dios mediante, terminaremos esta carta. Pero roguemos, hermanos, a este Señor hermoso, que aunque todos sus atributos no nos puede comunicar, nunca vamos a ser omniscientes, pero este atributo suyo de la santidad, del aroma de su santidad, ese puede envolvernos con aloe, con mirra, nos puede impregnar. Oremos eso, hermanos, que la belleza de Cristo se nos pegue y que su fuerza y su vigor sea el nuestro. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has dado hoy tu palabra para que meditemos en ella. Nos has dado tu palabra para que te busquemos, te amemos. Señor, ten misericordia de nosotros, porque al ver el ejemplo de Pablo y las demandas que él hace, y al ver también, Señor, nuestra realidad, te damos gracias por las cosas que hemos podido ir avanzando. Te damos gracias por las cosas que tal vez hemos dejado y ahora estamos en la carrera, pero te pedimos perdón también, Señor, si hemos visto falta en nosotros, si estamos lejos de este estándar, si estamos lejos
Tal vez en alguno de nuestros caminos, si no hemos procurado esa prosperidad espiritual en nuestros hogares, en nuestras vidas, te pedimos perdón y te pedimos, Señor, sé propicio a nosotros. Danos fuerzas, danos visión, danos resolución. Ayúdanos a ser esforzados y valientes, no en lo malo, sino en lo que tú demandas, Señor. Porque queremos ciertamente que en todas las cosas que hagamos, todas las cosas que emprendamos, tú vayas con nosotros. Queremos, oh Dios, disfrutar del árbol de la vida que hay en ti, en Cristo. Te pedimos, oh Dios, que levantes nuestros espíritus, nuestras rodillas caídas, repares nuestro altar, si tal vez lo tenemos roto en el hogar, y nos ayudes. Gracias te damos, oh Dios, porque cada día se renueva tu misericordia. Hoy eres tan fiel y tan dispuesto a perdonarnos y levantarnos como ayer. A ti correrá el justo y será levantado, porque tú eres la verdadera torre fuerte. Aquí estamos, Señor. Gracias te damos por toda la obra que haces en nosotros y las que has de hacer, porque no es por nosotros que tenemos vida, sino por ti. En el nombre de Jesús, ayúdanos a mantenernos en esta novedad de vida, con tus fuerzas renovadas y con tu espíritu lleno, estando llenos de ti. En tu nombre oramos. Amén.